En vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llamanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Muy buenas tardes, de regreso después del feriado largo. Aquí estamos en Ecomedios AM 1220 con esto que hemos dado en llamar Realidad 2018. Juanpi, Mauri, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas ¿Cómo gracias. Pasaron el 1 de mayo, el Día del Trabajador? No sé qué hizo Mauri, ¿qué hiciste vos, Mauri? Yo estuve de la cama al living y bueno, Como Charlie. pastelitos y mate, nada más. Ah, bueno. Y viendo bien. la lluvia. La verdad que muy tranquilo. Yo básicamente fui a comer al mediodía con un amigo a la parrilla de Mateo el Rutero, que tiene más años que Mateo la parrilla. No se sabe qué fue primero, si la parrilla y después hicieron la ciudad alrededor o la pusieron porque no había quien comiera algo, un delivery. ¿En qué lugar? En Mateo el Ah. Rutero. Y fuimos ahí a comer algo y después siesta. Estuve todo el día durmiendo. De pachorra. Siesta. Y después recién a la noche me volví para Buenos Aires, para Capital Federal. Sí, es lo que uno hace en esos días, ¿viste? Descansa. El que seguramente tuvo mucho trabajo fue el señor Manrique, ¿o no, Manrique? Sí, estuve atendiendo mi harem de 15 chicas jóvenes, dulces, muy cariñosas, pero quedé un poco agotado porque no estoy para esos trotes largos. No podés, sos diabético, Ay, no podés, chicas dulces, no podés comer nada dulce, no agarrés caramelo. Este agarró los caramelos media hora y se los bajó todo. Bueno, lo que pasa es que uno tiene su fantasía, ¿vio? Bueno, Sí, nos están llamando de la legislatura porteña para declararte ciudadano no grato, Manrique, pero vos seguí. sí, ¿qué pasa con la legislatura? No, nada, vos dale para adelante, Manrique, contanos un poquito. Bueno, voy adelante si puedo. Por lo menos lo intento. No. Bueno, chicos, no hay demasiadas novedades porque ya, digamos, la brecha ya no es una brecha, ya es una zanja, unas leguas de zanja. Ya. Las críticas ya están hasta dentro de ellos mismos están las críticas. O sea, está muy lejos todo. Se suceden las críticas al quehacer gubernamental ahora desde distintos sitios. Tanto la banca de legisladores opositora como la militancia política, 1, la CGT, 2, el Papa Francisco, 3, y el interventor Barrio Nuevo, 4, coincidieron en el reproche a la actitud autista del gobierno y su falta de justicia y equidad para los ciudadanos. La unidad de los legisladores opositores se cierne sobre dos leyes. Una de esas leyes propone la reducción de los tarifazos y la otra para refrendar la toma de deuda extranjera sin previa consulta y discusión de las cámaras, ya que se utiliza ese dinero no para el desarrollo y creación de fuentes de trabajo, sino para cubrir el tan mentado y desgastado ya déficit fiscal. La oposición parlamentaria solicita, previo a cualquier toma de empréstitos, la declaración del objetivo para el que van a usar la plata, el monto que van a pedir y la forma de amortización, además del origen cierto de a quién se le solicita el crédito. Esta condición es debido a que cada préstamo solicitado debería estar incluido previamente en el presupuesto de cada año, y solo se podría cambiar ese rumbo con la creación de otra ley. Desde que asumió Macri, tomó más de 30.000 millones de deuda, sumándolo al pasivo global de 320.000 millones en total. Eso si no fluctúa el costo del cambio en dólares en el mercado mundial. Si fluctúa 320 vas a saber qué cifra final tiene, ¿no? Una ley regulatoria a estas actitudes inconsultas del gobierno
ya había sido votada y aprobada por los senadores, pero fue frenada y cajoneada en la Comisión de Presupuesto de Diputados, presidida por Luciano Laspina, y que estos días la tendrá que reabrir sí o sí para discutir el tema de los tarifazos. Bueno, volviendo al día del 1 de mayo, la protesta ocupó distintos espacios capitalinos, a saber, Corriente Clasista y Combativa, Frente de Izquierda, Barrios de Pie. Todos ellos se congregaron en Paseo Colón Independencia, en Plaza Congreso y en Plaza de Mayo, y la CGT en Azopardo 802. Mientras tanto, declaraba el secretario general del CGT en viaje hacia una localidad brasileña, declaró en una radio capitalina, las familias están mucho peor desde que asumieron hace 2 años y medio estos señores. Además, no se puede festejar este 1 de mayo, ya que los trabajadores pasan a Caín para llegar a fin de mes. No hay nada para festejar. Hago la declaración de que el MIDI va a Curitiba a apoyar el pedido de militancias y de gobernadores amigos de Lula para conseguir su libertad. Además, el MIDI agregó, habrá el jueves 5, o sea, hoy, una reunión para comenzar a organizar el proceso de reorganización de la CGT y su renovación de autoridades, ya que, según sus palabras, el triunvirato dejó de tener la agilidad y frescura del comienzo y no está hoy a la altura de lo necesario para esta etapa. Y por mi parte, agregó Juan Carlos, no voy a aceptar la reforma laboral que propone el gobierno, ya que su protesta significa rebajar las indemnizaciones y despidos anticipados. Lo mismo dijo Pablo Moyano. Muchos dirigentes apoyan este rechazo a estas medidas de empobrecimiento, agregó, y de quitar la defensa gremial de los compañeros y llegar a que cada empleador arregle con un obrero su salario y su horario sin respetar los convenios por industria que establece la ley de paritarias libres. Todo esto lo dijo Smith a propósito del 1 de mayo. Desde el ámbito político, el interventor Barrio Nuevo, a nivel nacional, declaró que son muy graves las consecuencias regresivas de esta política económica y social. Debemos conformar un frente de unidad a todas las fuerzas populares del país para la construcción de una alternativa superadora para el 2019. Así que vamos a tomarnos de la manito con todos aquellos que estén en contra de este tipo de gobierno, sean de derecha, de izquierda, de centro, que estén en contra de la entrega del país y del hambre de los trabajadores. Bueno, puedo agregar que para cerrar este informe, alguien que posee en sí mismo una autoridad moral indiscutible, el Papa argentino Francisco, envió un afectuoso saludo a las madres de Plaza de Mayo, al que calificó de luchadoras que nos enseñan el camino a seguir, o sea, la persistencia en el compromiso de defender lo que consideran verdad. Este mensaje de Papa Francisco fue enviado a María Cariaga, hija de Esther Balestino de Cariaga, una de las madres fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo. Ellas, dice el Papa, luchan por sus hijos desaparecidos o por un afán de justicia. Por todo esto, agregó Francisco, rezo por ellas y por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que luchen por un proyecto de justicia y de fraternidad. Con lo cual nos bendijo también a nosotros que luchamos por lo mismo. Cierro este informe llamando a la movilización del conjunto de los trabajadores con sus dirigentes o sin ellos, pero dispuestos a no dejar que nos estafen otra vez. Eso es mío. Hasta acá mi informe. Bueno, muy completo, Manrique. Parece que realmente era joda lo de fin de semana largo, pero vos te estuviste informando bastante. Estuvo trabajando. Estuvo trabajando en serio, Manrique. Como corresponde un trabajador. El primer trabajador. El primer trabajador. Me parece muy bien. Y ahora con respecto, vos hablabas hace un rato sobre el tema tarifario, ¿no? Que los aumentos están ahogando a la población y que justamente... Hay un avance rápido hoy. A ver, ¿qué pasó? Hoy hubo la reunión de la bicameral y los opositores, los bloques opositores que trabajaron en conjunto, que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara, consiguieron dictamen para avanzar con el proyecto que propone actualizar las tarifas de luz y gas de acuerdo con la variación de los salarios, por lo que la propuesta quedó en condiciones de ser tratada la semana que viene en la Cámara. Los bloques opositores le dieron vía libre al proyecto, que fue el único
más votado de los 29 que se presentaron, pero que también fue declarado Sí. Y sin que Macri lo va a vetar, necesidad, si sale. que ata la actualización de las tarifas a la suba de los salarios. Pero eso va a ser tratado en la Cámara ahora. Bueno, lo que decía Chini es verdad, Carbone. ¿Qué decías vos? Macri ya avisó que va a vetarlos. Este es el proyecto que Claro, presentó. ese es el problema. Cuando Sí. más vete cosas, más en contra se pone a la gente. Esto es lo que hizo el masismo y los Esto lo gobernadores del presentó PJ. hoy el macrista Luciano Laspina, que pidió al menos una semana de plazo a la oposición para emitir el dictamen, a la espera de los informes técnicos. A la espera del permiso que les pueda dar Macri o no. Claro, el pero informe técnico que nos están... El autor de esta preparados. iniciativa, uno de los autores, es Marco Labaña, que dijo que como el gobierno hizo un aumento de tarifas sobre el supuesto de una inflación baja de entre el 8 y el 10% anual, y como no lo van a cumplir, ahora tiene que aflojar con las tarifas. Y desde el Interbloque Argentina Federal, Diego Bocio dijo: cuando desde el gobierno nos hablan del costo fiscal excesivo, decimos que somos conscientes de que las cuentas tienen que estar equilibradas, pero hay que ver también si estas tarifas son sustentables o no para las familias y las pymes. Por lo tanto, se pone complicado. El problema es que ya las facturas que llegaron, Diego, ya llegaron todas firmaditas con los precios excesivos. ¿Y eso qué va a pasar? ¿Van a hacer retroactivas? ¿Van a cumplir? ¿No van a cumplir? Eso lo van a tener que decidir en la Cámara y ver cómo van a llevar la discusión, porque en esta oportunidad seguramente este proyecto de ley va a salir aprobado, porque ahora no hacen falta los 2/3 de la Cámara, sino que con la mitad más uno de los presentes queda aprobado el proyecto. Sí, pero igual es fanfarria de batalla, porque ya Marcos Peña ya dijo que va a ser vetado, se va a vetar. Y bueno, el No tiene vuelta atrás. riesgo político lo va a correr el gobierno. Ya no corre No, más riesgo no político. les importa, escuchame, no son democráticos, no les interesa la opinión en contra, Diego. La opinión en contra es qué pasa si la gente se decidiera. Lo que pasa es que los argentinos no nos juntamos nunca y no vamos ninguno a pagar la factura. Y mirá, te cortan la luz. Sí, a toda la población, todo el mundo, nadie va a pagar. Hay una clase media de un 40% que va a pagar calladita porque todavía llega a fin de mes. Claro. Pero esa clase media, si ve que el resto de la población no paga, tampoco paga. No, sí, ¿sabes por qué no van a parar? Porque como están como Chini, como de confortable y calentito comiendo pastelitos, no van a dar bola. ¿Y sabes por qué? ¿Vos te acordás 1969-70, Diego, cuando tocábamos timbre que Perón volvía y que se tenía que movilizar, y en el barrio te dejaban en la puerta y te decían: muchas gracias, compañero, pero no creemos que el general vuelva porque está viejo, porque aquello y porque aquello, y hubo que hacer tantas puebladas, tantas bombas molotov que tuvimos que tirar, tantos coches que tuvimos que poner Miguelito, hasta que la gente se despertó. Y ahora estamos en la misma situación, así que la gente acá no se va a despertar hasta que le toquen bien la cola profundamente. Y más ya todavía, si soportan más, son suicidas. ¿Viste? Hay mucha gente que tiene un colchón de plata que va a empezar a utilizarla. Pero esos son 2 millones de personas. Hay no, 40 millones de habitantes son más porque no te olvides que el gobierno cristinista, a pesar de su corrupción, permitió hacer muchos negocios a mucha gente, y mucha gente tiene su colchoncito, Sí, pero de la población, de la clase media normal, no todos lo están sufriendo. Ese es el colchoncito que sería destinado al ahorro, La clase digamos, media baja ya no lo puede pagar, y los pobres ni hablar. Sí, pero para reaccionar como reaccionan los militantes gremiales o políticos, que son militantes. Porque bueno, eso no tienen problema de plata, no hay problema. Claro, mientras la clase media más cercana a los pobres pueda pagar, va a seguir pagando, porque le tiene mucho miedo a la represión y a la violencia, o a que le echen del laburo, o que la marquen como activista y la rajen del laburo. Acordate que ellos tienen muchas herramientas para usar. Mira, lo peor que se puede tener es miedo. Bueno, para nosotros que hemos curtido, pero hay gente que nunca en su vida se opuso al ruido de los demás, ¿viste? Es muy difícil. O sea,
una cosa es el pensamiento de los militantes culturales y políticos y otra cosa es el pensamiento del hombre común. El hombre común tiene miedo que lo rajen de laburo y que encima la mujer lo mande a la mierda porque lo echaron de laburo. Date cuenta de eso, Diego. Bueno, eso sería lo que menos me preocuparía, la segunda parte de eso. Que me echen del trabajo, sí, pero que mi mujer me eche de casa y grito como Carlito Gardel, Araca, Saraca, Victoria, Pianté de la Noria, se fue mi mujer. De cualquier manera, yo no estoy de acuerdo como los muchachos troscos que dicen cuanto peor mejor. Cuanto peor nos jodemos más nosotros porque le pega a todo el mundo. Pero no nos viene mal que se siguen equivocando, porque si se siguen equivocando, vamos a tener más facilidad para juntarnos todos. Y bueno, hay que ver qué pasa todavía. Yo no sé si van a tener los productos avícolas necesarios como para vetar si sale la ley. Sí, los tienen, porque no les importa. No te olvides que nosotros somos sensibles, ellos no. Están en el tembladeral, ya se vienen varios cambios en el gabinete. No importa, tienen gente anotada para juntar a 10. No te olvides que estas personas no son como nosotros. No tienen sensibilidad, no tienen corazón, no les importan los demás. Los otros no existen. No te olvides que son imperturbables como los ingleses. Los ingleses te matan y te sonríen, te dicen, perdón, tuve que matarse, no tuve problemas. ¿Está? O sea que no confíes en eso. Y bueno, esperemos y tengamos un poco de fe. Te mando un abrazo porque tenemos una entrevista ya preparada para salir al aire. Así que te mando un abrazo, unos buenos consejos y venimos con la entrevistada. Y después de este intermezzo musical tenemos a nuestra primera invitada. Sí, estamos en comunicación con Yanina Tuñón, que ella forma parte del vasto equipo de investigación de la UCA, específicamente lo que se denomina el barómetro de la niñez, que tiene que ver con investigaciones que se hacen relacionadas con el Observatorio Social de la Deuda de la UCA. Y estamos en comunicación con Yanina, que nos va a contar cifras que la verdad... no sé cómo decirlo en radio sin que suene muy fuerte. Son aterradoras. Aterradoras, yo creo que sí. ¿Cómo estás, Yanina? Juan Pablo, Carbone y Chini te saludan. Buenas tardes. ¿Cómo andas? Sí, muchas gracias por llamarnos. Por favor. Bueno, estábamos viendo un poco el informe que se había presentado relacionado con la niñez y queríamos saber con vos para que nos expliques un poco en qué cifras y en qué momento estamos parados como país con respecto a la niñez. ¿Es cierto que 1 de cada 3 chicos está en estado de pobreza? Bueno, todo depende de cómo se defina la pobreza, ¿no? Sin duda, definir la pobreza no es algo simple, porque, bueno, depende mucho de los parámetros que pongamos para poder definirla. En este caso nosotros estamos midiendo la pobreza no por ingresos, sino que la estamos midiendo en términos de privaciones en el ejercicio de derechos. Y las dimensiones que hemos seleccionado, todas ellas, están referidas a derechos que los niños en la Argentina tienen o deberían por lo menos poder ejercer, ¿no? Por ejemplo, en el caso, tenemos la dimensión de la alimentación, saneamiento, vivienda, salud, información y educación. Claro, no es solamente por ingresos, sino tiene que ver con el acceso al derecho en sí. Claro, y bueno, y la definición de cada uno de estos derechos, bueno, yo se las puedo contar como para que daremos confianza en el índice o en todo caso lo discutamos, ¿no? En el caso de la alimentación, nosotros consideramos que
hay 1 de cada 10 niños en la Argentina que tuvo experiencias de hambre en el último año. Tenemos alrededor de un 25% de chicos que en su casa no tienen acceso al agua corriente o no tienen un inodoro con descarga. En el caso de la vivienda estamos considerando niños que viven en condiciones de hacinamiento, que son 4 o más personas por cuarto para dormir, en promedio, o que tienen una vivienda que sus materiales son muy precarios en términos de su construcción. En el campo de la salud tenemos un 23% de chicos que en el último año nunca fue a un médico. Tenemos un 20% de chicos que no tiene ninguna tecnología para poder acceder a la información. Y alrededor de un 18,5% de chicos que o no están en la escuela, o si estuviesen en la escuela, que hay una mayoría que está, no está recibiendo ofertas educativas básicas, como por ejemplo música, educación física, plástica, enseñanza de computación, etcétera. ¿Y el muestreo sobre qué cantidad de chicos se hizo? ¿El muestreo sobre qué cantidad de chicos se hizo, más o menos? No los escucho bien. El muestreo sobre qué cantidad de chicos se hizo, más o menos, de población. Esta es una muestra de 5.700 hogares en ciudades de 80.000 habitantes y más. Dentro de esos hogares se releva información de todos los niños entre 0 y 17 años. Ajá, ¿y en las villas también? ¿Cómo? ¿En las villas de Capital también se hizo? Sí, claro. Ajá. La encuesta es una encuesta de toda la población y se consideran desigualdades en términos de la estratificación social, con lo cual hay niños en condiciones segregadas, muy segregadas en términos territoriales, como niños que viven en villas o asentamientos, y los niños que viven en el otro extremo de la pirámide social, que pueden vivir en countries, en barrios privados, ¿no? Es una muestra muy abarcativa. Sí, es una muestra en realidad representativa de toda la población. Totalmente. Considera realmente muchas ciudades de la Argentina, ¿no? Tenemos 920 puntos muestrales en todas las ciudades de más de 80.000 habitantes, bueno, considerando el área metropolitana de Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta, Resistencia, La Rioja, también en el sur, Ushuaia, Neuquén, Lutier, Chipoleti. Sí, o sea, como para que por las dudas nadie venga a decir de que hay alguna cuestión de vicio de inicial en la forma, como para que los resultados, porque viste que no sé si te pasó esto con respecto a ciertos resultados a lo largo del tiempo que provenían de las fuentes de la UCA, que son muy confiables. Hay veces que siempre se les cuestionaba, cuando al gobierno de turno no le convenía lo que decía el informe, se les cuestionaba las fuentes, las formas de medición, el origen. Y en este caso, con esta cantidad de casos y con esta, digamos, diseminación de la muestra, es como medio infranqueable. ¿Qué opinan ustedes con respecto a este trabajo? Bueno, además, ustedes también se pueden hacer una evaluación a lo largo del tiempo de este índice, ¿no? No es un índice que medimos solamente este año, en realidad es un índice que medimos desde el año 2010 todos los años. En el año 2010 este índice arrojaba un 65.8% de chicos con al menos una privación. Al siguiente año dio 64.3, al siguiente dio 64.9, al siguiente dio 63.7. Digamos, hoy está dando 62.5. Pero lo cierto es que también podemos hablar de que es un índice que claramente muestra mucha estabilidad en el tiempo, ¿no? Sí, hay una pobreza estructural. Sí, porque bajó muy poco, de acuerdo a través de los años. La variación no es tan grande. No, es una variación bastante pequeña. Y Alina, ¿y qué piensa, qué dijo el gobierno? ¿Alguien se comunicó con ustedes, algún funcionario? ¿O qué van a hacer ante estos resultados? Es bastante reciente. Los funcionarios, por supuesto, recibieron este informe antes que la prensa, unos días antes que la prensa. Siempre es así. Y bueno, todavía es muy reciente como para que tenemos las repercusiones de los medios de comunicación, todavía no de los funcionarios o de las áreas que están implicadas, ¿no? Te puedo hacer una pregunta con respecto a alimentación. ¿Me podrás contar un poquito cómo se mide el tema de alimentación y qué resultados obtuvieron y qué resultados te llamaron la atención de los que obtuvieron?
Sí, el índice es un índice que se llama, es un índice que se denomina en el mundo índice de inseguridad alimentaria, que lo construyó, la primera versión de este índice es una versión que se construyó en el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, donde se sigue midiendo sistemáticamente, y luego se comenzó a trabajar en otros países, digamos, de América Latina, con algunas reformulaciones a partir de la orientación y el interés de que se mida de la FAO. Ujú. Este es un índice que tiene muchas preguntas y que lo que hace es, en primer lugar, identificar los hogares que tuvieron que bajar sus consumos alimentarios en cantidad y calidad por problemas económicos. Luego, consultas sobre los adultos, en qué medida los adultos han tenido que bajar sus porciones de comida o han tenido que dejar de hacer alguna comida, para finalmente llegar a los niños. Y en el caso de los niños se consulta sobre si los niños han tenido que bajar su ingesta, y una de las últimas preguntas que mide la situación más extrema es si los niños han experimentado situaciones de hambre. Lo que nosotros estamos midiendo acá es esta última situación, con lo cual 1 de cada 10 que está en situación extrema de inseguridad alimentaria claramente no es toda la infancia que tiene problemas para acceder a los alimentos, es apenas una parte. Ok. Que es la parte de la población que vive la situación de modo mucho más extremo y llega al punto de experimentar situaciones de hambre por no tener que comer, ¿no? Sí, muchos de los chicos hacen una de sus comidas en el colegio. Sí, también hay una parte de yo le diría que de 1 de cada 10, la mitad de los niños están recibiendo una alimentación en comedores, y hay otra mitad que ni siquiera está recibiendo alimentación en comedores. O sea, 1 de cada 20 chicos en Argentina en este momento está en un estado de inseguridad alimentaria total. Sí, exactamente. El índice justamente hace esa diferencia, ¿no? Ustedes pueden ver en cada uno de los índices la situación más severa y la situación que podríamos denominar más moderada, ¿no? No, a ver, con los números duros realmente es algo Alarmante. espeluznante. Sí, espeluznante. Cuando ustedes llevan adelante este tipo de encuestas permanentes, este tipo de análisis cualitativo en los hogares, a medida, me imagino, que va pasando el tiempo, van surgiendo nuevas problemáticas. ¿Cómo hacen para agregar nuevas problemáticas dentro del futuro análisis? Porque me imagino que cuando de repente terminan de recabar todos los datos, deben haber comentarios que dicen, che, mira, vi esto, vi lo otro y no lo estamos midiendo. De estas situaciones, en los últimos años, ¿han modificado su encuesta de alguna manera con algo que podamos contar a la gente que se ha agregado a la preocupación del análisis que hace el Observatorio de la Deuda Social, digamos? Sí, nosotros todo el tiempo estamos haciendo modificaciones, actualizaciones, estamos revisando nuestros procedimientos, siempre en pos de mejorarlos, ¿no? Uh-huh. No sería lógico que reconozcamos que tenemos problemas o que tenemos capacidad de medir mejor algún fenómeno y no lo hiciéramos. Siempre procuramos poder mantener la comparación a lo largo del tiempo, porque claramente es muy importante, eso es un dato muy relevante, pero vamos incorporando nuevas formas de aproximarnos a la pobreza. En este informe, por ejemplo, incorporamos algunos indicadores por primera vez que tienen que ver con niños que viven situaciones de déficit emocional y social. Por ejemplo, tenemos un 22,5% de chicos que en el último mes del relevamiento de la encuesta, o sea, en los últimos 30 días, no visitó amigos ni sus amigos lo visitaron a él. Y esto se dispara a 3 de cada 10 niños en el estrato trabajador marginal, con lo cual es peor a medida que empeora la estratificación social. Luego también estimamos que alrededor de un 17% de niños no tiene un zapato adecuado a su talla, y esto se eleva al 26% en el estrato más bajo. Tenemos un 20% de chicos que no tienen una prenda nueva de vestir, que no han tenido durante el último año una prenda nueva de vestir, y esto también trepa al 30% de los chicos. Y respecto a la alimentación, encontramos
que hay 1 de cada 10 chicos que no consume carne, un 15% que no consume fruta, un 16% que no consume verduras y un 8,8% que no consume lácteos. Y todos estos déficits en términos de nutrientes, bueno, se disparan mucho cuando consideramos la estratificación social y son muy regresivas para los chicos en peores condiciones sociales, ¿no? Claro, tenemos la estadística fría que nos dice todas estas necesidades que tienen los chicos. Ahora tenemos que buscar las soluciones de cómo hacer cambiar para que estas estadísticas bajen y la cosa mejore. Ese es el rol que deberían tener los políticos en nuestro país, de analizar. El Estado tiene que hacerlo. A ver, estos datos, si no nos ponemos las pilas como sociedad, no solamente el Estado, porque el Estado... La sociedad toda. La sociedad toda, o sea, la sociedad como factor de exigirle al Estado, ¿no? Pero la sociedad muchas veces, la gente hace más que el Estado. Sí, sin duda alguna. Hay más ayuda de la gente, prójimo, del pueblo, totalmente, que del Estado. Pero las cifras que está dando Yanina, la verdad que son escalofriantes. Yo había leído un poco el estudio antes de algunas cosas antes de charlar con ella, pero ahora que nos empieza a contar los pormenores, la verdad que la única pregunta que me surge decirle es ¿cómo piensan ustedes que va en relación a la observación de las diferentes variables y los trabajos de campo, a pesar de lo que dicen los números con respecto al índice general? ¿Ustedes van viendo que hay un empeoramiento o que está mejorando, aunque sea mínimamente, o que está igual? No, nosotros estamos observando que en general, salvo en el último año que digamos que tuvimos un pequeño retroceso, lo que se observa es como mucha estabilidad en cada uno de estos indicadores, ¿no? Uh-huh. Y algunos progresos bastante limitados a situaciones extremas, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que hemos avanzado mucho, casi tenemos vacunación plena, pero bueno, tenemos 2 de cada 10 chicos que no van al médico en un año, y tuvimos picos de 27% en este periodo de 2010-2017, ¿no? Después avanzamos bastante también en términos de inclusión educativa, probablemente como consecuencia de la contraprestación que impone la UH y que llevó a que se incorporaran más chicos a la escuela. Sin embargo, no hemos avanzado en términos de garantizar más equidad en las ofertas educativas, ¿no? Claro. Y bueno, como les decía, se ven mejoras y también mejoras recientes en el conurbano en aspectos del saneamiento. Quizás esas mejoras se profundizan, ¿no? Si sigue habiendo obras en infraestructura sanitaria. En el campo de la vivienda realmente no hay cambios a lo largo del tiempo. Es como que las condiciones de hacinamiento y de precariedad de las viviendas es algo muy estable y que claramente perjudica de manera muy especial a los niños, ¿no? Cuando hablamos de este indicador, no fui a visitar a un amigo, ningún amigo vino a mi casa, también está vinculado al hábitat de vida. ¿No? Hay niños que no tienen dónde recibir a otros niños y los otros niños no tienen dónde recibirlos a ellos. Sí, digamos, hay problemáticas que estos últimos indicadores que yo planteé como aspectos invisibles de la pobreza infantil tienen que ver con aspectos que son muy importantes para los niños y que los niños en los estudios cualitativos definen como aspectos de la pobreza infantil. No tener amigos es un aspecto que para ellos es ser pobre si no tengo amigos. Si no tengo una prenda nueva que me identifique, que yo haya elegido para mí, no tener zapatillas, ¿no? Sabemos que para muchos chicos en condiciones de pobreza esos pequeños signos de identidad, de autonomía son muy importantes. En realidad son muy importantes para cualquier niño o adolescente. Pero sin duda son aspectos invisibles. ¿Por qué? Porque desde el mundo adulto son parámetros como superfluos, ¿no? Como poco importantes. Y también viene montado a caballo de otras necesidades sociales, la falta de trabajo, el trabajo precario, los padres que trabajan a lo mejor de changarines y un día tienen trabajo y otro no,
por lo tanto no hay un ingreso que cubra la canasta familiar, la canasta básica, por lo tanto no llegan a esa cantidad de dinero y por lo tanto tienen todas las precariedades sumadas a ese problema laboral. Sin duda, la problemática, digamos, laboral del mundo de los adultos tiene un impacto directo en la vida de los niños. Bueno, Es así. Yanina, la verdad que te queremos agradecer mucho porque hayas compartido estos resultados con nosotros, felicitarlos por el laburo que hacen, porque llevan a números, y no solamente a números, sino también a tendencias y a explicaciones, cosas que por ahí a veces en la televisión y en la radio y en internet nos quedamos con la canasta básica, nos quedamos con el sueldo mínimo y no hay una profundización de eso. Y por ahí el laburo que hacen ustedes de desgranarlo por el aspecto cualitativo hacen que el enfoque sea más cercano, más humano, y por eso la verdad que como miembro de la sociedad les agradezco y los felicito. Bueno, muchísimas gracias y bueno, sigamos difundiendo estas cosas que a todo el mundo le hace falta saber claramente dónde vive y qué puede hacer los demás. Totalmente. Muchas Yanina. gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Tremendo el informe de terror. Tremendo. Sí. Porque te deja con el corazón acá en la garganta. Tremendo. Primero, no puede ser que un país rico como la Argentina los chicos no puedan comer. No. Donde terrible. lo que sobra es el alimento. Y que el Estado no se preocupe de ver cómo solucionar eso. Es el futuro, aparte. O sea, Los chicos son el futuro. Tenemos destruido el futuro. Ujú. Sí, sí. Hoy que no coma un chico... Además, uno de que en cada 10 20. años haya variado a muy poco el índice de los chicos en la indigencia, es mínimo, son centésimas. Sí, Sí, es ínfimo, digamos, no... es muy duro. Bueno, vamos a un corte y ya seguimos con más Realidad 2018. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter, @ecomedios1220. Auspician este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llamanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso. Un año sin el querido maestro y amigo. El 2 de mayo de 2017 fallecía Abelardo Castillo, el escritor de todos los géneros, uno de los escritores más relevantes de la literatura argentina, que dejó huella de su compromiso social y político en revistas literarias como El Grillo de Papel, su primera publicación que después pasó a llamarse El Escarabajo de Oro, y del 77 hasta el 86 dirige El Ornitorrinco, siendo incluido en 1979 en las listas negras de intelectuales prohibidos
durante la dictadura. Su primera obra de teatro, El otro Judas, escrita a los 22 años en 1957 y publicada y estrenada en el 61, reitera el problema de la culpa que asume el traidor del Nazareno, tal vez como un secreto instrumento de Dios e incluso desde el acto existencial de la responsabilidad de un hombre por todos los hombres. Culpa y castigo son tema de numerosos cuentos de este narrador, un hilo conductor que por los arrabales, las casas, los boliches, los cuarteles, las calles de la ciudad o pequeños pueblos de provincia. Sus personajes llegan por lo general a situaciones límites. No pocas veces parecen concurrir a una cita para dirimir un pleito con su propio destino. La fatalidad de los sucesos hace recordar a Borges, una de las devociones de Abelardo Castillo, de quien toma a veces cierta entonación criolla y distante. En otros cuentos, largos períodos apenas puntuados por la coma aluden a la violencia, al vértigo de las imágenes, al vivir en tensión de sus criaturas. Muchos de sus relatos incursionan en el delirio de lo fantástico y algunos, Casa de cenizas, Las panteras y el templo, son explícitos o secretos homenajes a Edgar Allan Poe, a quien Castillo transformó en personaje teatral en Israfel, una obra premiada en París por un jurado internacional y que tuvieron un largo éxito en la Argentina. Ganó numerosos premios nacionales e internacionales y algunos de sus cuentos, novelas y obras de teatro han sido traducidas al inglés, francés, italiano, sueco, alemán, eslovaco, esloveno, ruso, polaco, húngaro, griego y macedonio. Defensor del relato breve, pero también autor de novelas como El que tiene sed y Crónica de un iniciado y grandes obras de teatro, fue un escritor fundamental de la segunda mitad del siglo XX en la Argentina, que consideraba que el escritor era ante todo un inmoderado por naturaleza, un rebelde. Castillo había nacido en Buenos Aires el 27 de marzo del 35 y a los 11 años su familia se trasladó al San Pedro, que para él fue su lugar afectivo y donde vivió hasta los 16 años en que regresó a Buenos Aires. Fue un escritor que logró reconocimiento temprano de su capacidad como cuentista al obtener a los 24 años el primer premio del concurso de la revista Vea y Lea, con unos jurados que no eran fáciles de complacer: Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Manuel Peirú. De su última obra, Diarios, publicada en 2014, desmenuzaba su vocación por las letras que irrumpió tempranamente en su vida, así como su empecinamiento por persistir en ese intento, y pintar el retrato de una época inolvidable de la literatura argentina. Ganó numerosos premios y fue reconocido por su destacada tarea como formador de escritores. Abelardo Castillo falleció en Buenos Aires el 2 de mayo de 2017. Un maestro de la literatura argentina que ya es un inmortal. Gracias, querido maestro, a un año de su muerte, por tanto talento y tanta calidez para enseñarnos a los que quisimos ser sus alumnos. Vos sabés que Virgilio Espósito en un momento tuvo un ataque en contra de Carlos Gardel, que lo llevó inclusive a estar enemistado con el hermano en su momento, porque decía que Carlitos Gardel era homosexual. Porque decía que no se le habían conocido mujeres. Y Carlitos Gardel, el morocho del Abasto, escribió sobre sus relaciones amorosas. Decía: he amado muchas veces en mi vida y conservo de ellos gratísimos recuerdos. Como que en todos mis amores he sido feliz.
En ellos he querido de diferente manera según el temperamento de la chica, las circunstancias y el ambiente. Sin embargo, cada vez que me enamoro, creo ser esta la última ocasión en que verdaderamente he querido. Realmente un picaflor, Gardel. ¿Cómo estaba mintiendo? Bueno, vamos a hacer la segunda parte de la primera entrevista porque yo creo que es una relación, ¿no? Hoy, cuando arrancamos el programa, hablábamos, Manrique hacía un análisis sobre la situación actual de la política argentina. Después tuvimos a Yanina Tuñón, del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, hablándonos de los más chicos. Y para completar el círculo de la vida, tenemos que hablar de cómo afectan los tarifazos a la población y sobre todo a los más grandes. Y por eso tenemos en comunicación a la diputada Mirta Tundis, que ya sabemos todos y conocemos su vasta carrera defendiendo los derechos de la tercera edad. ¿Cómo estás, Mirta? Te saluda Juan Pablo, Diego y Chini. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, a pesar de la lluvia, ¿no? a pesar de la lluvia. Bueno, Mirta, como para poder poner un poco a los oyentes en el estado actual de las cosas. Sí. ¿Cómo están ustedes con el tema de los tarifazos en el Congreso? Y vos específicamente, ¿qué información acercaste relacionada con la tercera edad y las tarifas a este debate? Bueno, hoy hubo una reunión en la Comisión de Asuntos Municipales con distintos intendentes de la provincia de Buenos Aires, planteando los problemas que tiene la Intendencia y con las medidas que quiere adoptar la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, donde quiere quitar un impuesto que es municipal, que quizás para el que vive en la localidad le signifique 50, 60 o 70 pesos nada más, pero en el cúmulo del municipio es un valor importante, donde dice, bueno, si nosotros nos rebajan esto dentro de nuestro presupuesto, dentro de la coparticipación, la verdad al municipio los perjudica notablemente, porque los van a tener que recortar en el alumbrado público, y el alumbrado público es falta de seguridad. Así que estuvimos escuchando a cada uno de los intendentes y los problemas individuales que cada uno de ellos, de distintos extractos políticos. No vino ninguno de Cambiemos, ningún intendente de Cambiemos, tampoco vinieron diputados de Cambiemos, y lo que se mencionaba era que hay intendentes de Cambiemos que también se están quejando, pero no es público. Y por el otro lado, hace minutos salió un dictamen de la Comisión de Presupuesto sobre el tema de las tarifas. Vale decir que lo que se rechazó en su tratamiento la semana pasada y que había pasado esta semana para ser tratado en la comisión ya tiene dictamen, y el miércoles próximo esperemos que podamos tratarlo sobre tabla, y ahí con simple mayoría se aprobaría lógicamente esta propuesta de reformular el tema de las tarifas, de rebajar determinado el impuesto al IVA, y a los alcances, no solamente para para jubilados, pensionados, para planes sociales, asignaciones universales, para clubes barriales, para entidades de bien público, para las pequeñas y medianas empresas, en el caso de transporte, el caso de peaje, que es lo que planteamos. Esto es un poco el panorama, y es algo reciente porque se acaba de aprobar el dictamen en la comisión. Y con respecto a la tercera edad, bueno, lo veníamos planteando durante todos estos días. La verdad que el tarifazo a un jubilado le significa un jubilado con haberes bajos, muy bajos, mínimos o un poquito más que la mínima, y gastando entre los tres servicios y no tanto, un 20, un 25% de su sueldo. Claro, que lo va a tener que ahorrar en comida, no comprar más, comprar menos comida, o no comprar un remedio que lo tiene que pagar al 50% porque tampoco lo puede pagar. Exactamente. Lo que pasa es que se habla de la luz. Sumemos todo: luz, gas y agua. Luz, gas y agua, y no hablemos de teléfono. Estamos hablando de teléfono, que lo tienen como un servicio de lujo, y un teléfono puede salvar una vida, ¿no? Y sobre todo un jubilado que se puede Estamos compensar. Hablando de jubilados que gasten luz, gas y agua entre los tres, y gastando poco, 1.500 pesos. Entre 1.500, 1.800 pesos, entre un 20 y un 25% de sueldo.
sabemos de jubilados, hoy por una jubilada y me dice, no damos más, no podemos más, no sé más cómo ahorrar la luz, porque además no saben qué es lo que viene, un mes viene una cosa y otro mes viene otra, mientras les están viniendo a lo mejor 500, 600 pesos, le aparece una factura de 1.500 pesos o de 2.000 pesos y no saben a qué responde, porque además no hay un detalle de saber qué es lo que le están cobrando, base a qué lo están cobrando. Por eso digo que la verdad que el jubilado, como bien dice, todos los meses tenemos las tarifas, además los impuestos municipales, porque también hay que contar que cada municipio tiene un régimen diferente para cobrar los impuestos. Totalmente. Porque eximiendo del pago de impuestos municipales, tiene que guardar una cantidad de metros cuadrados la propiedad, un valor de la propiedad. Y muchas veces esa persona en vida tuvo una casa grande con muchos metros cuadrados que hoy les cuesta mantenerla, y hoy está con una jubilación mínima o un poco más que la mínima. Y la verdad que no es solamente, insisto, luz, gas y agua, es luz, gas y agua, más impuestos, más teléfonos, más comida, más medicamentos y más vestimenta y artículos de limpieza en la casa, porque no nos olvidemos de la higiene, que significa un jabón para lavarse la cara y bañarse, un shampoo, jabón para la ropa, y la no estoy hablando de cremas importadas ni perfume, estoy hablando de lo cotidiano. Ahora, Mirta, perdóname, ¿quién controla a las empresas que manejan los servicios? Porque generalmente estos empresarios hacen cuentas, números de lo que van a hacer de ganancia en el año, y cuando ellos calculan que van a ganar 10.000 millones, resulta que ganan 5.000, entonces dice que perdieron 5.000, pero en realidad no perdieron. ¿Por qué lo cargan en aumentos nuevos de tarifas que le permiten hacer sencillamente, igual que aumentan los medicamentos? Aguantá que se cortó. Upa. Aguantá que se cortó. Se nos cortó la comunicación, porque es así. Sí, las empresas hacen el cálculo de que van a ganar 10.000 millones. Entonces, llega fin de año y ganaron 5.000. Entonces ellos no dicen ganamos 5.000, dicen perdimos 5.000. Totalmente. Y pretenden que vos lo pagues en los aumentos de servicio. Sí, y otro de los temas también que hablábamos con Yanina sobre la alimentación de los niños, estuvo el doctor D'Alessandro, que también es un especialista en lo que es defensor también de los derechos de los jubilados, mostrando lo que es la caja de alimentos, la bolsa de alimentos del PAMI. Sí. Que productos, no sé si sería de quinta, cuarta marca, pero que son, digamos, no le aportan la cantidad de proteínas y energía que necesitaría una persona de la tercera edad. Otra falencia, ¿no? Porque ya, tarifazo, inflación, y si encima dan alimentos que son de mala calidad, tampoco contribuye, digamos. Y bueno, contaba ciertas normas que tienen que tener vencimiento de acá a 90 días, justo el producto que él tenía vencía dentro de 30. Muchas irregularidades que, le pegan a los más grandes. Pero lo que pasa es que con la remarcación que hay en todos los productos, los medicamentos que los laboratorios no tienen control, aumentan, no tienen que pedir permiso para aumentar. Entonces los medicamentos te aumentan más que el costo de vida. Sí, sí. Y que la inflación. Bueno, entonces vamos a tener que retomarla otro día porque está colapsada la línea de Mirta. Ya habíamos tenido problemas para comunicarnos antes, pero bueno, mala suerte. Igualmente lo que dijo ella fue bastante, la verdad que fue bastante escueta, clarita, y nos dio toda la información. No, pero queda totalmente sobreentendido por la forma, lo que nos contó, lo que quieren hacer, que los municipios tampoco pueden, porque lo van a tener que sacar de otro lado. Es que ahí está el tema, Carboni. Entonces, lo que te dan, te quitan, te lo van a terminar cobrando por otro lado. Entonces, yo jubilado, que digo hoy me van a achicar un 10% la tarifa, me la van a cobrar después por el alumbrado, barrido y limpieza, me van a volver a cobrar más. Entonces, sí. ¿Cuál es el negocio del inglés? Y lo que decía ella también, ya no se sabe cómo hacer para ahorrar. Me imagino ese desconcierto cuando te llega una factura mes a mes. Decís, pero loco, yo no consumo, ya no sabés qué prender, qué apagar. Y no, verdad, pero además, por poco que gastes, gastás el mínimo. Y te cobran
como si gastaras una barbaridad, porque vos gastás el mínimo de gas y te vienen 500 pesos. Sí. Que es una locura. Que es una locura, porque prendés una hornallita, el jubilado prende una hornallita para calentarse un té o hacerse un caldito o cocinarse algo. Ni hablar del agua. No gastan gas, la cuidan. Y el agua, que no tiene... El agua te cobran... Por metro cuadrado. Como no hay medidor, te cobran por metro cuadrado. Entonces te viene una fortuna de agua y vos de golpe no gastás nada de agua, gastás para bañarte a la mañana y para calentar una pava para tomar mate antes de salir a trabajar. Son casos insólitos, sí. Por ahí tiene una casa que tiene una sola canilla. Claro. Pero porque tiene 70 metros cuadrados, te matan. Y sí, bueno. Algo que a mí me gustaría decirle a la gente antes de irnos es que, ojo, cuando aparece hablando de esta disminución, como decían ustedes, de los impuestos municipales, que van a generar un impacto en la... Cuando dicen, porque ¿qué pasa? Cuando dicen en porcentaje, la gente piensa que es sobre el total, no es sobre el total. No es sobre el total, un 10 sobre los impuestos. Sobre los impuestos, que a veces son el 5%, o sea, es un 10 sobre el 5%. Pero ojo, que en realidad esto es una engaña pichanga a favor de las empresas. No, por supuesto, porque a las empresas no le tocan un peso. Claro, no, se lo tocan al municipio. Claro. O sea, que el municipio que tiene que poner plata para asfaltar la calle, hacer una zanja, porque hay barrios que están totalmente anegados, encima no van a tener esa plata, pero las empresas van a seguir ganando, entonces... Es joda, hermano. Ya aumentó el subte y ayer con la inundación, que fueron las estaciones, ya no la andaba. Que es el mundo del revés. La verdad que a 11 mangos un boleto y bueno, hay un video en Ecomedios que refleja todo el tema de la tormenta y cómo el subte era para entrar en canoa. Sí. Además estamos discutiendo algo que en todo el mundo, que además en muchos países que tienen más poder económico que nosotros, pagan menos que nosotros de luz, de gas, de todos esos servicios. Están subsidiados. Sí. Esos servicios están subsidiados, los trenes están subsidiados, el transporte está subsidiado. Acá cada vez menos. Y acá no hay subsidios ya para nada. No, totalmente. Y las empresas son comerciantes, quieren ganar, no les importa lo que suceda. Bueno, Carbone, vámonos porque se viene la gente de Boca. Nos vamos con una frase. Con una frase. Una frase de Simón Bolívar. Simón Bolívar dijo: un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. La ambición, la intriga abusan de la credibilidad y la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico, civil y adoptan como realidades las que son puras ilusiones. Toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo y la venganza por la justicia. Esto lo dijo Simón Bolívar hace muchísimos años. En una galaxia muy lejana. En el más acá. Y sigue siendo tan real. Totalmente. Que es tremendo. Nos fuimos. Volvemos mañana por Ecomedios AM 1220 con esto que hemos dado en llamar Realidad 2018. Será hasta mañana y que Dios los bendiga. Auspiciaron este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje, matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio legal, Bolívar 430, quinto piso.